Creían que no me iba a dar cuenta, pero esa noche lo escuché todo. Ni siquiera se ha dado cuenta de que ya limpiamos su cuenta. Le decía a mi nuera al teléfono, entre risitas. El dinero de la venta del terreno que Enrique y yo compramos, con el sudor de toda una vida, desapareció. Cuando confronté a mi hijo, Javier solo bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Y Camila? Ah, ella tuvo la audacia de decir que era todo paranoia de vieja. Yo que renuncié a todo por ellos, que abandoné mis sueños, que di cada gota de mi sangre para criar a mi único hijo, ahora era tratada como una carga, una loca, una inconveniente que necesitaba ser controlada y explotada. Fue como recibir una puñalada en el corazón. El dolor era casi físico. Me faltaba el aire. ¿Cómo mi propia sangre podía traicionarme así? ¿Cómo aquel niño que acuné tantas noches podía ahora callar ante mi humillación? Por un momento pensé que estaba al final del camino. 70 años a cuestas, pocos ahorros escondidos, una salud que ya no era la mejor. ¿Qué opciones tenía? La mayoría de las personas de mi edad aceptarían calladas, tragándose el llanto junto con las pastillas para la presión, esperando a que la muerte llegara para acabar con el sufrimiento. Pero en aquella madrugada, mientras todos dormían, algo despertó dentro de mí, una fuerza que ni yo misma sabía que existía, una voz interior que se negaba a aceptar aquel destino cruel. Aurora, aún estás viva, aún tienes tiempo. Y fue ahí que tomé la decisión que cambiaría todo. Salí de esa casa sin mirar atrás, solo con una maleta pequeña y la dignidad que me restaba. Ellos pensaban que me habían derrotado, que la viejita indefensa no tendría a dónde ir. Mal sabían que aquel era solo el comienzo de mi verdadera vida. Lo que ellos no imaginaban es que yo guardaba un secreto. No era solo el dinero que habían robado. Existía algo más valioso que nadie podría quitarme. Mi fuerza interior, mi capacidad de recomenzar. Y mientras arreglaba mis pocas cosas aquella noche, me hice una promesa. Van a pagar por cada lágrima, por cada humillación. No con odio o venganza, sino con la lección más dura de todas. Verme feliz y fuerte, sin necesitarlos. Aquella casa que ellos tanto codiciaban, aquel dinero que ellos robaron, nada de eso importaba más. Yo había acabado de descubrir el tesoro más precioso. No era tarde para ser dueña de mi propia historia. Después de que Enrique falleció, mi vida parecía haber perdido los colores, ¿sabes? Pero ahí yo miraba a mi Javier, mi único hijo, y era como si el sol volviera a brillar para mí. Desde pequeño, él siempre fue un niño de oro, de esos que uno mira y ya siente el corazón calientito de orgullo, un hijo que cualquier madre soñaría con tener. Cada conquista de él, por menor que fuera, acalentaba mi alma herida por la ausencia de mi marido. Era como si Enrique hubiera dejado un pedacito de él para hacerme compañía en los días más solitarios. Cuando él me presentó a Camila, confieso que me quedé con el corazón apretado, al fin y al cabo. Madre siempre se queda así, ¿no? Pero luego esa apretazón dio lugar a una alegría genuina. ¡Qué muchacha educada!, pensé conmigo misma. Y cómo sonreía dulcemente, siempre servicial, llena de planes bonitos para el futuro. Parecía que la Virgen había escuchado mis plegarias más sinceras. Camila era como aquella brisa fresca que entra por la ventana en un día sofocante. Traía ligereza a nuestra rutina y parecía realmente importarle mis cuentos antiguos, que ni Javier tenía paciencia de escuchar más. Los primeros meses fueron de pura felicidad. Camila me llamaba mamá, con tanta naturalidad que a veces me pillaba con lágrimas en los ojos. Conversábamos sobre recetas. Ella pedía mis consejos. Hacíamos compras juntas. ¡Qué bendición!, comenté con doña Lourdes, mi vecina de tantos años. Dios me dio no solo un hijo maravilloso, sino ahora también una hija. Los domingos preparábamos juntas aquel almuerzo abundante que tanto recordaba los tiempos en que Enrique estaba vivo, y cómo mi corazón se calentaba al ver la mesa llena, las risas sinceras, los planes para el futuro que incluían a la viejita aquí, en cada detalle. Y cuando decidieron que viviríamos todos juntos,
En la casa que ayudé a construir con el sudor de mi trabajo de tantos años, pensé que era el cielo en vida. Así la señora no se queda sola, dijo Javier con aquella mirada que me recordaba tanto al padre. Y yo, tonta que siempre fui, creí que aquello era puramente por amor, sin imaginar que el destino estaba apenas preparando el terreno para uno de los mayores dolores que una madre puede sentir. En aquel momento, empacando mis recuerdos, mis ropas, mis santitos de devoción, yo estaba, sin saber, embalando también mi dignidad para entregarla en bandeja a quien no sabía valorar el verdadero significado de familia. «La señora va a ver cómo va a ser bueno», decía mi Javier mientras cargaba las cajas con mis recuerdos más preciosos. «Vamos a cuidar de la señora como la señora siempre cuidó de mí», completaba Camila con una sonrisa que, hoy percibo, no llegaba a los ojos. Yo, tonta y soñadora, imaginaba tardes de telenovela con la nuera, ayudando a cuidar de los nietecitos que vendrían, siendo la matriarca respetada y amada de aquella familia en crecimiento. Mal sabía yo que cada paso en dirección a aquella nueva vida era un paso en dirección a mi propio calvario, disfrazado de hogar acogedor. Ahora voy a proseguir para el tópico 2. Primera decepción. Ignorada y despreciada. Fue en una tardecita de domingo, de esas en que el sol se va escondiendo perezoso, que noté el primer cambio. Preparé aquel pastel de maíz que Javier adora desde niño, el aroma llenando la casa entera, y fui toda contenta a llamar a los dos para merendar. «Ahora no, doña Aurora», cortó Camila sin ni siquiera mirarme a los ojos. «Estamos ocupados». La forma como ella dijo «doña» sonó tan fría como el viento que entraba por la ventana. Después vinieron los almuerzos de domingo, donde mis opiniones comenzaron a ser cortadas a la mitad. «Las cosas cambiaron, mamá», decía Javier cuando yo comentaba sobre alguna noticia. Y Camila, con aquella sonrisita de lado, remataba: «Su generación tiene dificultad para entender el mundo moderno». Yo tragaba saliva, junto con el arroz que de repente parecía áspero de más en mi garganta, sintiendo como si estuviera volviéndome una extraña en mi propia casa. Con el pasar de los días, los buenos días de Camila fueron secándose hasta volverse apenas a sentimientos de cabeza. El sofá de la sala, antes mi rinconcito favorito para las telenovelas de la tarde, se volvió espacio inadecuado para recibir las visitas importantes. Palabras de ella que resonaban como puñaladas en mi corazón envejecido. Mi cuarto, antes amplio y aireado, de repente necesitó servir de oficina también, y allá se fueron mis plantas, mis cuadros, mis recuerdos. «¿Es cosa de mi cabeza, mi hijo?», pregunté a Javier cierta noche, con la voz embargada por el llanto contenido por semanas a hilo. Él, con aquellos ojos que ya no parecían más los mismos de antes, apenas se encogió de hombros y dijo: «La señora se está poniendo muy sensible con la edad, mamá. Camila solo está organizando la casa a su manera». En aquella noche lloré bajito para la almohada, con miedo hasta de que mis lágrimas incomodaran a alguien en aquella casa que, poquito a poquito, dejaba de ser mía también. Los días fueron arrastrándose, y yo, que siempre fui de hablar, de contar historias, de reír, fui encogiéndome como un pajarito asustado. Mi voz, antes firme como la matriarca que siempre fui, ahora salía en susurros, como si yo pidiera disculpas por existir. «Es solo una fase», yo repetía para mí misma, intentando creer. Pero allá en el fondo, en aquel lugar donde uno guarda las verdades que duelen demasiado para ser dichas, yo ya sabía que algo muy precioso estaba siendo quebrado. Algo que tal vez ni todo el amor del mundo pudiera pegar de vuelta. Fue en una mañana de sábado que percibí la primera desaparición. Mi alianza de matrimonio, aquella que Enrique puso en mi dedo con lágrimas en los ojos, había desaparecido de mi cómoda. «Debe haber caído en algún lugar», dijo Camila sin levantar los ojos del celular. Pero el brillo extraño en su mirada me hizo sentir un frío en la espina dorsal que ni el chal de lana conseguía espantar. Semanas después, vino el extracto del banco. Aquel dinerito que yo guardaba con tanto cariño para emergencias había disminuido considerablemente. «Préstamo para el carro nuevo, mamá. ¿La señora no recuerda?»,
Firmó los papeles el otro día, explicó Javier, mientras Camila asentía afirmativamente. Y yo ahí, confusa, intentando buscar en la memoria un momento que nunca existió, sintiendo el peso aplastante de la duda. ¿Será que estoy mismo perdiendo la cabeza como ellos viven diciendo? Los pequeños empujones fueron volviéndose más frecuentes. «La señora está siempre en el camino», reclamaba Camila cuando yo intentaba ayudar en la cocina. «Esas ollas viejas son un estorbo igual a la señora», comentó cierta vez con la amiga, pensando que yo no escuchaba desde la sala. Y cuando Javier llegaba, cansado del trabajo, ella susurraba cosas en el oído de él, mirando en mi dirección, haciendo con que él viniera después con aquella conversación ensayada. «Mamá, Camila piensa que es mejor que la señora no reciba más a sus amigas aquí. Da mucho trabajo después». Las humillaciones fueron creciendo como hierba dañina. «Esa comida está sin sabor, suegrita», se burlaba ella frente a las visitas. La señora podía parar de hablar de esas historias antiguas. «Nadie tiene paciencia», cortaba cuando yo intentaba contar sobre los tiempos con Enrique. Y en las reuniones de familia, yo era sistemáticamente excluida de las fotos, porque, según Camila, quedaba mejor así, más armónico. Yo sonreía, tragaba saliva y me alejaba, cargando la vergüenza de sentir que estaba sobrando en la vida de mi propio hijo. Entonces vino el golpe de la tarjeta de crédito, una cuenta astronómica que jamás podría haber hecho. Fue la señora que firmó. «Mire aquí», apuntó Camila para una firma que parecía, pero no era la mía. Cuando cuestioné, vino la risa desdeñosa. «¿Está viendo, Javier? Su madre ya no recuerda más ni de lo que hace. Dentro de poco va a estar prendiendo fuego a la casa. Y mi hijo, aquel niño que yo acuné tantas noches, apenas balanceó la cabeza, como quien concuerda con una verdad dolorosa. En aquel momento sentí como si un pedazo de mi corazón hubiera sido arrancado sin anestesia. Las noches se volvieron más largas, con el miedo robándome el sueño. Comencé a esconder mis pocas joyas debajo del colchón, a guardar monedas sueltas en calcetines viejos, a desconfiar de cada sonrisa, de cada palabra. Yo, que siempre fui del abrazo abierto y del corazón en la mano, ahora cerraba no solo mi puerta, sino también mis sentimientos, en un desespero silencioso de quien percibe, tarde de más, que el lobo estaba dentro de casa, vestido de cordero, comiendo en mi mesa y adormeciendo a mi hijo con canciones de falsa preocupación. «La señora entiende que es por su bien, ¿no es así?», preguntó Javier cuando anunciaron que mi cuarto sería reducido para dar espacio al futuro bebé. Bebé este que nunca fue mencionado antes. «Claro, mi hijo», respondí automáticamente, mientras dentro de mí una voz gritaba que nada de aquello era por mi bien, que algo muy errado estaba sucediendo, pero que yo tenía miedo de más de mirar con todas las letras, porque admitir la verdad significaría aceptar que mi propia sangre se había vuelto cómplice de mi desaparición gradual en aquella casa de memorias cada vez más amargas. Fue en una noche de lluvia fuerte, de esas que parecen lavar el alma, que el destino decidió abrir mis ojos de una vez por todas. El reloj marcaba casi medianoche, y yo, sin conseguir pegar los ojos, me levanté para tomar un té en la cocina. Fue cuando escuché la voz de Camila viniendo de la sala, en un tono bajo y conspiratorio, que hizo mi corazón acelerar antes mismo de entender lo que estaba siendo dicho. «Ya conseguimos el poder y limpiamos la cuenta de ella», decía ella entre risitas, probablemente hablando al teléfono. «La vieja ni desconfía. Piensa que fue un error del banco u olvido de ella misma. Javier se queda con un poco de peso en la conciencia, pero yo siempre le recuerdo que estamos garantizando nuestro futuro. Al final, ¿para qué una anciana necesita de tanto dinero? Ella ya está con un pie en la tumba mismo». Cada palabra era como una bofetada, cada risa como una puñalada. Mis piernas se tambalearon y necesité agarrarme en la pared para no caer. En la mañana siguiente, con ojeras profundas y el corazón pesado como plomo, creé coraje y confronté a mi hijo mientras Camila estaba en el baño. «Javier, ¿ustedes tomaron mi dinero? ¿Aquel de la venta del terreno que su padre dejó?
Pregunté con la voz trémula de quien teme la respuesta. Él desvió la mirada, aquella misma mirada que un día brilló de amor por mí, y murmuró: «Fue solo un préstamo, mamá. Íbamos a contar después, cuando las cosas mejoraran». Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones de una vez. Camila entró en la cocina en aquel exacto momento, con los cabellos mojados y una sonrisa que se congeló al percibir la tensión en el aire. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó con aquella voz que ya no se preocupaba en esconder el desdén. Cuando expliqué, su reacción fue de pura crueldad. Risa, una risa burlona, alta, que resonó por la casa como el sonido de mi dignidad siendo pisoteada sin misericordia. «La señora se está volviendo loca, doña Aurora. Eso es cosa de su cabeza, de esa edad que ya no deja pensar derecho. ¿No es así, amor?», dijo volteándose para Javier, que apenas asintió en silencio, traicionándome una vez más con su cobardía. «¿Ustedes piensan que soy boba? ¿Que no sé lo que están haciendo conmigo?», grité por primera vez en años, sintiendo la indignación finalmente superar el miedo. «Pienso que la señora debería ir a descansar», respondió Camila, intercambiando miradas con mi hijo. «Y tal vez necesitemos pensar en algún lugar donde personas de su condición puedan ser mejor cuidadas». Fue la gota que derramó el vaso. En aquel momento, mirando para el rostro de mi hijo, no vi ningún trazo del niño que crié con tanto amor. En su lugar estaba un extraño, un hombre débil de más para defender a la propia madre, ciego de más para ver la manipulación que sufría, codicioso de más para recordar los valores que intenté enseñarle por toda la vida. Lentamente, sin decir más ninguna palabra, subí las escaleras con el peso de 70 años en las espaldas y una decisión clara en la mente. Sentada en la orilla de la cama, mirando para lo poco que sobraba de mis pertenencias en aquel cuarto cada vez menor, entendí que continuar ahí sería muerte cierta, si no del cuerpo, con certeza del alma. Mientras las lágrimas silenciosas descendían por mi rostro arrugado, hice una promesa a mí misma. Aquella sería la última noche que pasaría debajo del mismo techo que las personas que transformaron mi amor en flaqueza, mi confianza en ingenuidad, mi historia en una carga. La última noche como víctima, la primera noche planeando mi liberación. Claro, aquí tienes el texto traducido y adaptado al español mexicano, con algunos ajustes para que suene más natural en ese contexto. Apenas amanecía cuando empecé, en silencio, a separar lo poco que me quedaba. Algo de ropa ya muy usada, 2 portarretratos con fotos amarillentas, mi rosario de madera que era de mi madre, y esa cajita de metal donde escondía unos ahorritos que Camila, milagrosamente, aún no había descubierto. No era mucho, pero sí lo suficiente para dar los primeros pasos lejos de esa casa que ya no sentía mía. Escribí una nota corta, con la letra temblorosa de quien mezcla edad avanzada con pura emoción. «Javier, tú elegiste tu camino. Ahora necesito encontrar el mío. Que Dios los bendiga». Nada de dramas, nada de reproches. El dolor que sentía era demasiado grande para ponerlo en palabras, y ya no tenía fuerzas para intentar abrirle los ojos a quien no quería ver. Doblé el papel con cuidado y lo dejé sobre la cama bien tendida, como intentando compensar, hasta el último momento, mi supuesta molestia en esa casa. Con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas, agarré mi maletita y salí por la puerta de la cocina antes de que alguien despertara. La calle todavía estaba sola, el rocío brillando sobre el pasto como lágrimas de la madrugada. Le di una última mirada a esa casa, donde cada ladrillo contaba una historia de sacrificio y amor, el mismo amor que ahora se transformaba en la fuerza que necesitaba para irme. No sentía coraje, solo una tristeza muy honda y una certeza total. Merecer respeto no es un favor que se pide, sino un derecho que se exige, aunque eso signifique empezar de cero a los 70 años. El camión se movía mucho mientras yo iba hacia un destino incierto, con solo la dirección de una vieja amiga de la juventud, anotada en un papel arrugado. Viendo por la ventana, veía el mundo pasar como manchas de colores,
tan distintos del gris que había invadido mi vida últimamente. Fue entonces cuando me di cuenta, con una claridad que hasta me asustó. No estaba huyendo, me estaba reencontrando. No estaba abandonando un hogar, estaba buscando mi dignidad. El dolor del rechazo todavía dolía, claro, pero junto con él nació algo nuevo e inesperado. Una sensación casi olvidada de libertad, de posibilidades, de respirar sin pedir permiso. El viaje duró solo 40 minutos, pero sentí que había pasado décadas. Cuando me bajé en la última parada, sentí el peso de mis 70 años, pero también una ligereza rara, como si hubiera dejado atrás no solo una casa, sino todas las cadenas invisibles que me ataban a una vida de sumisión, disfrazada de gratitud. «¿Se encuentra bien, señora?», me preguntó un muchacho al verme parada, medio perdida, en la banqueta. Sonreí, una sonrisa sincera que no daba desde hacía meses, y le respondí con una seguridad que me salía del alma. «Ahora estoy empezando a estar bien. Gracias, joven». Y seguí caminando, cargando no la vergüenza de quien sobra, sino la dignidad de quien elige volver a empezar. Doña Clelia, mi amiga de la juventud, me recibió con los brazos abiertos esa mañana. «Quédate todo el tiempo que necesites, Aurora», me dijo, con esa bondad genuina que el tiempo no pudo borrar. El cuartito de atrás era sencillo, una cama angosta, un armario pequeño y una ventana que daba a un patio modesto, pero había algo ahí que hacía mucho había desaparecido de la mansión de mi hijo. Respeto. En las primeras noches me despertaba sobresaltada, todavía escuchando en pesadillas la voz de Camila y el silencio cómplice de Javier. Lloraba bajito, para no molestar, sintiendo ese dolor profundo de quien perdió no solo a un hijo, sino también la ilusión de una vejez apoyada por el amor familiar. Pero entonces, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, algo diferente empezó a pasar. Respiraba hondo y sentía el sabor dulce de la libertad. Nadie que me juzgara, que contara mis pasos, que hiciera comentarios feos sobre mis historias o mis recetas. Pronto descubrí que todavía tenía mucho que ofrecerle al mundo. Con mis manos arrugadas pero hábiles, empecé a hacer arreglitos de costura para los vecinos. «Doña Aurora tiene un don», comentaban las señoras del barrio, trayendo más y más prendas. Los fines de semana, aprovechaba la receta de dulces caseros que aprendí con mi abuela para vender en la placita después de misa. No ganaba mucho, pero era mi dinero, ganado con dignidad, sin tener que rogar ni sentirme una carga. El espejo, ese mismo que antes reflejaba a una mujer cabizbaja, de mirada apagada, ahora mostraba a alguien diferente. El pelo blanco, que Camila insistía en que me pintara, para no verme tan vieja, ahora enmarcaba un rostro sereno, de quien hizo las paces con el tiempo y con sus propias decisiones. Las arrugas, que antes parecían marcas de fracaso, ahora contaban historias de superación. «Se ve más joven, doña Clelia», me comentó doña Clelia un día, y era verdad. No en lo físico, claro, pero había una nueva luz en mis ojos, una vida renovada latiendo en cada latido de mi viejo corazón. «Qué linda está esta casa de muñecas, doña Aurora», exclamó la pequeña Mariana, hija de una vecina, al recibir el regalo que hice con retazos de tela y mucho cariño. Ver esa sonrisa inocente me llenó de una alegría que pensé que nunca más volvería a sentir. Me di cuenta entonces de que no necesitaba el apellido importante, ni los abrazos falsos de Navidad para ser alguien. Yo era Aurora, simplemente Aurora, una mujer que enfrentó la tormenta y descubrió, a sus 70 años, que nunca es tarde para renacer de las propias cenizas. «¿No le da miedo vivir sola?», me preguntó la joven empleada de la farmacia cuando le comenté que estaba ahorrando para rentar mi propio lugarcito. Sonreí, pensando en lo irónico de esa pregunta. «Mija, me daba miedo era seguir viviendo donde mi corazón se estaba muriendo poco a poco. ¿Ahora? Ahora me da miedo no tener tiempo suficiente para vivir todo lo que descubrí que todavía puedo vivir». Y salí de ahí con la frente en alto, cargando no solo las medicinas para la presión, sino también la certeza de que había encontrado el mejor remedio para el alma, la libertad de ser quien realmente soy. 6 meses pasaron cuando el teléfono de doña Clelia sonó una tarde de domingo. «Es tu hijo»,
anunció ella, extendiéndome el aparato con una expresión preocupada. Mi corazón dio un brinco. ¿Traicionero que es? Todavía respondiendo al llamado de quien me hirió tan profundamente, con la mano temblorosa contesté: ¿Mamá? La voz de Javier sonó extrañamente quebrada. Necesitamos hablar. ¿Podemos vernos? El café en el centro de la ciudad parecía lo suficientemente neutral, ni muy personal, ni completamente desconocido. Cuando llegué, Javier ya estaba ahí, envejecido de una forma que 6 meses no justificarían. «Te desapareciste sin dar explicaciones», fueron sus primeras palabras, ignorando por completo todo lo que había pasado. «Estábamos preocupados. Pensamos que te había pasado algo grave». Tragué saliva, sintiendo esa familiar sensación de estar volviéndome loca. ¿Será posible que de verdad no entendiera el motivo de mi partida? «Mira, mamá, yo sé que Camila a veces se pasa de la raya», continuó, mirando nerviosamente a los lados como quien ensaya un discurso. «Ella tiene un temperamento fuerte, ya sabes, pero nosotros solo queríamos ayudarte, cuidarte lo mejor posible». Sus palabras sonaban vacías, resonando como mentiras bien envueltas en papel de regalo. «¿Y ese dinero que agarraron sin mi permiso, Javier? ¿También era para cuidarme?», pregunté con una calma que ni yo sabía que tenía. Él desvió la mirada, susurrando: «Fue un malentendido, mamá». Fue entonces cuando entendí el verdadero motivo de esa reunión. El dinero se había acabado y necesitaban a la gallina de los huevos de oro de vuelta. «¿Por qué no regresas a casa?», me propuso con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Camila y yo hemos platicado mucho. Ella entiende que fue muy dura. Tendrás tu espacio, te lo prometo». Observé a mi hijo, ese niño que arrullé tantas noches, ahora un hombre capaz de mentirle a los ojos a su propia madre. El dolor era indescriptible, pero también había una claridad devastadora. No había venido por amor, sino por conveniencia. «Tu padre estaría muy decepcionado», se me escapó, sin poder contener el peso de esa verdad. Fue como si hubiera golpeado a Javier con un golpe físico. Se encogió, herido en el único lugar que todavía parecía sensible, la memoria del padre que tanto admiraba. «Tú tampoco fuiste precisamente fácil», contraatacó, recuperándose rápidamente. Siempre tan exigente, tan crítica con Camila. Ella solo quería hacer las cosas a su manera, tener su propio espacio, y tú nunca la dejaste. Ahí estaba, la completa inversión de la realidad, la víctima transformada en verdugo, la manipulación que ya no podía engañarme. Tomé sus manos sobre la mesa, no con rabia, sino con la firmeza de quien finalmente encontró su verdad. «Mijo, mi error fue confundir amor con sumisión. Pensé que amar significaba aceptar cualquier cosa, hasta la falta de respeto y la humillación. Pero descubrí, tarde en la vida, que amarme a mí misma también es importante». Las lágrimas que corrían por mi rostro ya no eran de dolor, sino de liberación. No volveré a esa casa, Javier. No por orgullo o por coraje, sino porque finalmente aprendí a escucharme, a respetar mi propia voz. Se levantó bruscamente, el rostro contorsionado en una mezcla de frustración y desprecio. «¿Prefieres vivir como una pobretona, vendiendo dulces en la plaza, que al lado de tu único hijo? Eso es egoísmo, mamá». Sus palabras, que antes habrían tenido el poder de destrozarme, ahora solo confirmaban que había tomado la decisión correcta. «No, mijo», respondí tranquilamente, mientras él aventaba unos billetes sobre la mesa. «Egoísmo es creer que puedes tratar a alguien como un objeto y después reclamar cuando ese alguien decide no ser más usado». Cuando salió azotando la puerta del café, se llevó consigo la última pizca de culpa que todavía pesaba sobre mis hombros. La visita de Javier me afectó más de lo que me gustaría admitir. En los días siguientes, me sorprendí varias veces cuestionando mis decisiones, imaginando si no estaría siendo demasiado dura, si no debería darle otra oportunidad a esa relación, que, al fin y al cabo, era mi único lazo de sangre en este mundo. Pero entonces recordaba la mirada de desprecio de Camila, las mentiras descaradas, el dinero robado, y sabía que el camino de vuelta estaba definitivamente cerrado. «Se ve preocupada, doña Aurora», me comentó don Antonio,
un viudo simpático que frecuentaba la feria donde yo vendía mis dulces. Terminé contándole un poco de la situación, sin entrar en detalles sórdidos. Me escuchó con atención genuina, algo que hacía mucho tiempo no recibía. «Sabe, doña Aurora, tengo una hija de la edad de su Javier», me dijo con una sonrisa comprensiva. «Y si ella estuviera en una situación parecida, ¿sabe qué le diría? Que a veces el mayor acto de amor es establecer límites claros». Esas palabras sencillas, dichas por un casi desconocido, cayeron como bálsamo sobre mi alma herida. «Límites claros», repetí para mí misma esa noche, mirando el cielo estrellado por la ventana de mi cuartito. Era exactamente eso lo que necesitaba aprender. Después de una vida entera pensando que amar significaba no tener límites, entregarse completamente, anularse en nombre de los demás. Con esa certeza renovada, me dormí más tranquila que en las noches anteriores. El destino, sin embargo, tenía otros planes para probar mi recién descubierta fuerza. Una tarde de jueves, recibí una visita inesperada en el cuartito de atrás de la casa de doña Clelia. «Camila, venimos a buscarla», anunció ella con esa falsa dulzura que yo conocía tan bien. «Javier está en el coche. No tuvo el valor de venir después de la forma en que usted lo trató. Si era para hacerme sentir culpable, el golpe erró el blanco por completo». «¿Qué es lo que realmente quieren, Camila?», pregunté directamente, cansada de rodeos y manipulaciones. La sonrisa de ella se derritió como hielo en el sol caliente, revelando su verdadero rostro. «Mira, vamos a ser prácticas. La casa está a su nombre y necesitamos venderla. Javier perdió el trabajo. Tenemos deudas. Al fin y al cabo, usted no va a necesitar todo ese espacio, ¿verdad? Podemos buscarle un lugar más pequeño para usted, más adecuado». Sonreí, no de alegría, sino de pura incredulidad ante tanta audacia. ¿La casa que quieren vender es la misma de donde me echaron con humillaciones diarias? ¿La que Enrique y yo construimos con el sudor de una vida entera de trabajo honesto? «Nadie la echó», replicó ella con irritación creciente. «Usted fue la que decidió hacer este showcito de drama y victimismo. Francamente, a su edad, debería tener más juicio». Respiré hondo, sintiendo cada una de esas palabras injustas, tratando de arrastrarme de vuelta al pozo de inseguridad y autodesconfianza. Pero esta vez fue diferente. La miré a los ojos, esos ojos fríos que un día me engañaron con falsa dulzura, y le respondí con una calma sorprendente. «La casa seguirá donde está, Camila, así como yo seguiré donde estoy, por elección propia». Ella todavía intentó algunas estrategias más. Lloró lágrimas falsas, amenazó con abogados, me echó en cara la ingratitud después de todo lo que hicieron por mí. Pero cada ataque solo fortalecía mi certeza. Cuando finalmente me di cuenta de que nada de lo que decía tenía más poder sobre mí, levanté la mano en un gesto silencioso para interrumpirla. Mi error fue amar demasiado y callarme. Ahora aprendí a escucharme, declaré con una voz que ya no temblaba. Y entonces, simplemente, abrí la puerta. «Nuestra conversación terminó, Camila. Dale recuerdos a mi hijo». Cuando cerré esa puerta, no fue solo para terminar una visita desagradable. Fue para cerrar definitivamente un ciclo de sumisión y abuso que ya había durado demasiado. Los golpes furiosos de Camila del otro lado y sus gritos de «¿se va a arrepentir?» eran como el último espasmo de un pasado que ya no podía alcanzarme. Apoyé la espalda en la puerta cerrada y sonreí, una sonrisa genuina de quien finalmente entiende. Yo ya no era la persona que dejaron atrás. 1 año y medio ha pasado desde que le cerré esa puerta en la cara a Camila. Mucho ha cambiado en este tiempo, principalmente yo misma. El dinero que ahorré vendiendo mis dulces y con los pequeños arreglos de costura, sumado a lo que recibí vendiendo algunas joyas antiguas que logré recuperar, fue suficiente para dar el enganche de un pedacito de tierra en las afueras de la ciudad. Nada grandioso, pero lo bastante para llamarlo mío, sin tener que rendirle cuentas a nadie. «¿Estás segura que quiere construir aquí?», preguntó el joven ingeniero, mirando el terreno sencillo con una expresión de duda. «Es un poco aislado. ¿Y a su edad?», sonreí,
ya acostumbrada a que la gente ponga límites en mi vida, basándose solo en los números de mi identificación. Mijo, pasé la vida entera rodeada de gente y terminé sintiéndome más sola que nunca. Ahora quiero elegir quién entra en mi vida, a mi tiempo, a mi manera. Él asintió, quizás no comprendiendo completamente, pero respetando. Y respeto era todo lo que pedía. La construcción fue modesta. Un cuarto grande que servía de sala y recámara, una cocina pequeña pero funcional, y un baño adaptado para mis necesidades de persona mayor. «Parece una casita de muñecas», comentó doña Clelia cuando vino a visitarme por primera vez. Reí con gusto. «Es exactamente eso. Una casita de muñecas para una vieja que descubrió que aún puede jugar a ser feliz. Las paredes pintadas en un tono suave de azul cielo, las cortinas floreadas que cosí con mis propias manos, los pocos muebles distribuidos exactamente donde yo quería. Cada detalle reflejaba no solo mi gusto, sino mi libertad recién conquistada. El pequeño jardín que planté enfrente de la casa rápidamente se convirtió en mi lugar favorito. Mientras mis manos viejas cavaban la tierra, plantando semillas de flores y hierbas, sentía como si estuviera también plantando una nueva versión de mí misma. Las rosas tardaron, pero finalmente abrieron, comenté con don Antonio, que se convirtió en un visitante frecuente y un amigo querido. «Igual que usted», respondió él con esa sonrisa gentil. «Algunas flores necesitan el tiempo justo para mostrar su belleza verdadera». La noticia sobre Javier y Camila llegó de forma inesperada, a través de una antigua vecina que encontré en el mercado. Se habían mudado a otra ciudad después de que la casa, mi casa, fue finalmente subastada para pagar deudas. Parte de mí sintió esa punzada de dolor que solo una madre entiende, pero otra parte, la parte que aprendió a protegerse, supo que ese era el cierre necesario de un ciclo. No había enojo en mí, solo la certeza tranquila de que cada uno cosecha lo que siembra, tarde o temprano. «¿No le da miedo vivir sola?», era la pregunta que más oía, especialmente de las personas que acababan de conocer mi historia. Mi respuesta siempre venía acompañada de una sonrisa serena. «Tengo más miedo de vivir rodeada de gente y aún así sentirme invisible». Y era verdad. En esa casita sencilla, con mis macetas, mi radio antiguo y mis cuadernos donde empecé a escribir memorias y poemas, yo nunca me sentí realmente sola. Al contrario, estaba finalmente en compañía de la mujer que había sofocado por décadas, yo misma. En una tarde de domingo, sentada en mi porche con una taza de té, observando el atardecer pintar el cielo con tonos de naranja y rosa, fui tomada por una sensación indescriptible de paz. No era la felicidad eufórica de la juventud, ni la satisfacción condicionada de quien vive para agradar a los otros. Era algo más profundo, más verdadero, la serenidad de quien finalmente entiende que el mayor tesoro no está en el dinero que intentaron robarme, ni en la casa que perdí, sino en la dignidad que recuperé. ¿Sola? Tal vez a los ojos del mundo, pero mi corazón, antes tan lastimado, ahora transbordaba de una riqueza que nadie jamás podría quitarme. Las mañanas en mi pequeño porche se volvieron un ritual sagrado. Con el primer rayo de sol, me siento en la mecedora que don Antonio me ayudó a restaurar, con una taza de café calientito en las manos y el corazón cada vez más ligero. Observo los pájaros construyendo nidos, las flores abriendo poco a poco, la vida siguiendo su curso natural y perfecto. Y me encuentro sonriendo, sin razón aparente, solo por el placer simple de estar viva, de respirar sin miedo, de existir en mis propios términos. «Se ve más joven cada día, doña Aurora», comentó María, la joven que viene a limpiar mi casita una vez por semana, y terminó volviéndose una especie de nieta postiza. Reí con gusto de ese comentario imposible, pero entendí lo que ella realmente quería decir. No es juventud lo que irradia de mí, es paz, esa paz profunda que viene de hacer las paces con la propia historia, de perdonarse a sí misma por los momentos en que no supo defenderse, de comprender que nunca es tarde para recomenzar, incluso cuando el sol de la vida ya se está inclinando hacia el horizonte. Los domingos se volvieron especiales de una forma inesperada,
Un pequeño grupo de señoras de la comunidad comenzó a reunirse en mi porche para tomar té y platicar. Comenzó con doña Clelia trayendo una amiga, que trajo otra. Y luego éramos 5, 6 mujeres, cada una con su historia de vida, compartiendo no solo recetas y chismes inofensivos, sino también dolores profundos y superaciones inspiradoras. «Debería escribir un libro, doña Aurora», sugirió una de ellas después de que yo contara, finalmente sin lágrimas, la historia de mi ruptura y renacimiento. Sonreí, pensativa. ¿Quién sabe? La vida aún tenía páginas en blanco esperando para ser llenadas. Cierta mañana, buscando en viejas fotografías, encontré un retrato de Javier de niño, sonriendo con esa inocencia que el tiempo y las elecciones acabaron por apagar. Sentí una punzada familiar de dolor, pero ya no era ese dolor lacerante que me consumía antes. Era algo más suave, más resignado. La aceptación de que no todos los amores tienen finales felices y que eso no disminuye lo que fue vivido en los capítulos anteriores. «Espero que encuentres tu camino, mijo», susurré a la fotografía antes de devolverla a la caja. No con enojo o resentimiento, sino con la sabiduría serena de quien entiende que algunas personas necesitan perderse para, tal vez un día, encontrarse. Hoy, mientras arreglo mis canas frente al espejo, sin tintes, sin vergüenza de la edad que revelan, siento un orgullo calmo de esa mujer que me mira de vuelta. Sus ojos ya no están llenos de dudas, sus manos ya no tiemblan de miedo. Ella sabe ahora lo que no sabía durante tantas décadas, que el amor verdadero comienza por nosotros mismos, que fronteras son necesarias incluso en las relaciones más cercanas, que nuestra dignidad no es negociable. Sonrío para ella, esa versión de mí que tardé 70 años en encontrar, pero que llegó a tiempo de enseñarme la lección más valiosa de todas, que a veces el peor robo no es el del dinero, de las joyas o de la casa, es el de la dignidad, y esa, con mucho costo y coraje, yo finalmente recuperé.